Entonces yo no sé hasta qué punto la película trataba de estar a favor del feminismo, pero al mismo tiempo quitándose de encima las críticas que le hace el feminismo. No tiene un mensaje evidentemente feminista. Se me hace que tiene unas ideas mucho más mezcladas de lo que podría parecer. Y Barbie le dice, ay, sí hay mujeres que trabajan acá. Y ella le dice, las mujeres hacemos mucho más que trabajar acá. No la recomendaría para que la vean los niños porque el mensaje sí es muy confuso y en el fondo uno no sabe con qué ideas se van a quedar ellos. Pero sí creo que también debería verse con esa perspectiva crítica. Hoy estamos con Gabriela, con Lucas y yo, María Paula. Queremos hacer algo que creo que ya está por todas partes en redes y en YouTube, y es hablar sobre la película de Barbie. Entonces, bueno, me gustaría primero que te presentes y nos cuenten, pues, cuándo vieron la película, por qué la fueron a ver y, bueno, un poquito de ustedes, quiénes son ustedes para que acá en el canal los conozcan. Bueno, pues mi nombre es Gabriela Triana. Yo estudié ciencia política, actualmente trabajo como profesora en un programa de ciencia política. Y pues con respecto a la película, la vi hace como una semana, la semana pasada, y tengo que decir que la vi porque cuando era niña yo también jugué con Barbies. Tuve el carrito de la Barbie Shakira, la Barbie en Navidad, muchas Barbies. Y pienso que de alguna manera sí hay ahí como un deseo de rememorar un poco la infancia, pero también era la inquietud, ¿no? De una película, de pronto de un personaje que puede ser tan icónico de la cultura contemporánea y que de alguna manera sí ha modelado o ha orientado la vida de mujeres o la manera de comprender a la mujer. Y en este sentido, pues también de pronto es importante decir que ya a manera personal, por como mi mismo caminar, mi recorrido de fe, el tema de la mujer me interesa mucho. También teniendo en cuenta como el contexto actual en que nos encontramos. Y pues bueno, también agradecer por este espacio porque a pesar de que las redes sociales y todas partes están inundadas del tema de Barbie, creo que sí es importante pues mostrar otras perspectivas, ¿no? De la película. Vale, sí. Yo soy Lucas Torres, soy uno de los hermanos menores de María Paula. Eh, sí, yo me vi la película el día del estreno, me la vi pues más que todo por diversión, me parece que se veía entretenida, buenos actores, sabía de la directora, que es buena, y sí, pues más allá de que me la vi por entretenimiento, sí tenía esa idea de que probablemente era una película cargada como con ideas feministas y quería ver un poco cómo era el mensaje, que era lo que iban a intentar plantear. Súper, sí, pues yo también me la vi la semana pasada. Fui con uno de mis hermanos, con David, casi que lo obligué, le dije que me acompañara, que quería ver qué era, porque se había escuchado mucho que era muy feminista, que no sé qué, yo quería, bueno, yo quiero ir a ver realmente qué es, como que me causaba mucha intriga, y dije, bueno, y si realmente está atacando de pronto ciertos principios o ciertas cosas que yo no estoy de acuerdo, pues también sería chévere poder uno dar una opinión al respecto, a lo que vio, qué cosas buenas y qué cosas malas, ¿no? Entonces, pues básicamente, sí, pues la vi, algunas partes me reí, otras me reí de lo ridículo que eran los discursos, o sea, como no puede ser que de verdad ese sea el pensamiento, tanto que muchos al final después conversaba yo con mi hermano y él me decía como, es que esto yo no sé si era un chiste, o sea, si era una parodia o era en serio, como que en serio el pensamiento pues de la directora, ¿no? Entonces, bueno, a eso quería como un poquito que viéramos cuáles eran esas incoherencias, yo creo que pudimos ir viendo en Barbie, y pues chévere tener también la versión masculina de, pues por lo menos mi hermano cuando salió, él me dijo, yo creo que acá todos los hombres salieron con cara de, somos re inútiles, o sea, no servimos para nada, más o menos. Entonces también ver esa versión del hombre, cómo se sintió al salir de esa película, qué pensó, bueno, como un poquito esa es como la idea que quería con este conversatorio. Entonces, pues no sé si empezamos desde el principio,
Gaby, si quieres hacer como esa parte introductoria, no sé si se acuerda la primera escena de las niñas jugando con las muñecas y pues el discurso que iban diciendo mientras pasaba eso, ¿no? Sí, a mí esa primera escena me pareció terrible porque, bueno, yo creo que fue como ya el anuncio del resto de la película. Además, el contraste, ¿no? De las niñas, como si, pues esa misma idea de progreso también con la que viene la modernidad. Entonces había una época anterior un poco oscura y triste, donde además las niñas se vestían con estos vestiditos que estaban cochinos y jugaban en medio de la tierra. Y llega la Barbie y prácticamente las niñas se rebelan, además que es una Barbie gigantesca, casi que idolatrable, por decirlo de alguna manera, y todas las niñas empiezan a romper las muñecas y lo otro era que el discurso con el que empieza es que antes de que existiera la Barbie, las niñas estaban casi que condenadas únicamente a jugar con bebés, con casitas, con la cocinita, y una vez llega Barbie es el momento pues de la liberación en donde las niñas ahora sí pueden pensar, que creo que es el discurso que se mantiene con respecto a Barbie a lo largo de la película, pueden pensar en algo distinto que ser mamás o que dedicarse a la tarea del hogar. Y entonces eso se expresa en cómo ellas rompen todo y después de eso se empieza a mostrar que Barbie puede tener casi que cualquier profesión. Entonces, en ese sentido, pues la primera escena es una escena, a mí en lo personal me pareció fuerte, sobre todo también que cogieran niñas, porque ahí hay un punto que de pronto es importante de una de las corrientes del feminismo, de los feminismos que van más hacia el tema cultural, no tanto ni político ni económico, sino la cuestión de la cultura, y cómo la transformación y la revolución que puede hacer la mujer impulsada por el feminismo es en ese cambio que se da en las realidades cotidianas. Entonces, ese feminismo cultural es el tipo de feminismo que tiende mucho a decir que la mujer puede hacer la transformación, por ejemplo, dejando de usar colores como el rosado o el morado, o dejando de usar faldas o aretes. Entonces creo que sí tiene ahí, pues digamos que de fondo, también haciendo una interpretación, una noción de feminismo que está muy relacionado con la lucha más que todo cultural, no tanto con ganar derechos políticos ni de pronto con una igualdad económica, sino más que todo como transformar la realidad a través del cambio de la cultura, y eso se ve expresado pues ahí en el tema de los juguetes, que de hecho es una cuestión que en ese feminismo radical se habla mucho. Se habla de cómo la desigualdad empieza desde que a las niñas se le dan muñecas y a los niños se le dan carros. Entonces, eso podría decir como con respecto a esa primera escena. Sí, pues yo esa primera escena, al igual que el resto de la película, me deja como confundido. Creo que es un poco lo que tú mencionabas. No queda tan claro para mí qué tanto de verdad es el mensaje. Esa idea que queda tan clara con la imagen es el mensaje que está buscando transmitir la directora, o qué tanto en realidad lo está exagerando hasta el punto que de verdad es pues paródico, es ridiculizar la idea. Porque pues para mí sí fue, como dice Gabriela, es una imagen muy impactante, como sobre todo ver a las niñas rompiendo los muñecos, pues que son sus bebés. No me queda tan claro qué tanto la idea de la escena es transmitir como ese mensaje, como de sí, está muy bien romper las muñecas, y qué tanto más bien está mostrando como el daño que hizo, como ese idealismo de solamente querer como alcanzar el éxito por fuera de la maternidad, que creo que es una idea que queda igualmente difusa a través de la película. Que pues de pronto ya está un poco adelantarme, pero creo que hay distintos puntos en la película en los que el mensaje es muy mixto. Digamos, ahí el mensaje sí queda como, esto es bueno, la Barbie solucionó el problema de que las niñas tuvieran que ser mamás, pero a través de la película se va viendo que ese mundo de Barbie no es bueno, y no creo que sea tan sencillo como asumir que es un error o algo así, sino que si el mundo de Barbie no es bueno, pues entonces
hay un problema en esa idea inicial, que es lo que me deja como ahí, como un, sí, como un sinsabor, porque al ver la escena inicialmente mi primera reacción sí fue como muy desagradable, es como, pucha, se siente muy feo ver que gracias a una Barbie entonces todo se va como a la nada, pero, pero sí es raro porque también se vende como, digamos, el hecho de que las niñas estén como en trastes y en ropa toda sucia y no sé qué, sí hace pensar que es malo que estén jugando con las muñecas, pero puede que sea como esa idea feminista, están criticando esa idea feminista de que es malo jugar con muñecas, pues con bebés. Sí, pues es interesante ver ese otro lado porque es que sí es tan exagerado que uno dice, o esto es una parodia o de verdad es como lo que piensa la persona y quiere como, o sea, como que también se siente la fuerza o la rabia de querer mostrar una idea, como es que mire lo que nos ha hecho la sociedad, ¿no? Como si, o sea, si es feminista, es una feminista muy, como muy brava, o sea, muy, quiero mostrar todo el daño que hace la maternidad y, ¿no? Y Siento lo que curioso es que uno sabe que sí hay personas, y pues no solo por asumirlo, sino que uno habla con personas después de la película que sí piensan así y sí lo ven tan así, y sí ven esa exageración como algo realista y como algo positivo. sí, hay una cosa que a mí me impactó mucho, porque de hecho Daniel, que era uno que nos iba a acompañar ahorita, uno de mis hermanos, me decía que el discurso, no sé si se acuerdan, una parte, pues que es más adelante, que es como el discurso esta señora que va al mundo de Barbie y empieza a decirle cómo es que no hay nada suficiente, si tú haces esto, las mujeres, si nos esforzamos, como que nunca es suficiente, ¿no? Y el super discurso, y pues mi hermano pensó que eso era como una burla, ¿no? Entonces Daniel me decía como, no, pero obviamente ese discurso sí se nota que la, que la directora lo quería poner de una manera como sátira, como burlona de lo que piensa el feminismo. Pero después empecé a ver que la gente estaba poniendo esos quotes en internet, o sea, como que era el pensamiento propio. Entonces, y personas, o sea, personas de verdad, por ejemplo, Gloria Álvarez, no sé si ustedes la conocen, que está ahorita es una de las candidatas para, pues quiere postularse para presidente en Guatemala. O sea, y ella puso el quote y dijo como, no, estoy súper, o sea, esta frase, este quote como que es muy importante, hay que tenerlo en cuenta, no sé qué, yo que cómo no puede ser, o sea, una persona tan estudiada, tan de verdad cree así o piensa así. Entonces, no sé, como que esas cosas me impactaron, ver que de pronto no era una burla, o para unos es burla, para otros es algo muy sincero, ¿no? Sí, yo creo que de hecho, pues, por ejemplo, hay varias partes que sí parecen una reducción al absurdo, de, digamos, la manera en la que se comprende el machismo y esa relación que hacen como entre el machismo y los caballos, que es rara, viendo además a Ken como si fuera bruto, porque pues al final eso es algo absurdo, porque en el fondo si las mujeres están luchando contra el patriarcado, es decir, que el patriarcado no es cualquier tontada, sino es algo que en teoría desde el feminismo se tiene que, pues, que combatir con todas las herramientas posibles. Pero entonces en ese sentido el discurso, por ejemplo, que dice la mujer humana que va al mundo de Barbie, sí es un discurso que cala, porque en el fondo ella lo que hace es empezar a tocar distintas, sí, de pronto heridas que hay en el corazón de las mujeres, por eso mismo, porque en general el feminismo se vale de ese discurso de pobrecita la mujer, que nunca hace suficiente, que nunca es necesario, y entonces en esa medida quizás para uno puede ser absurdo, además como de la nada las Barbies salen de su hechizo, por decirlo de alguna manera, a partir del discurso, pero yo creo que hay muchas mujeres que siguen el discurso porque a lo mejor en alguna situación de su vida se han visto identificadas con lo que está transmitiendo. De pronto el discurso no es tan absurdo y en efecto sí puede haber muchas personas que están de acuerdo, que creen que, por ejemplo, que el tema de los bebés, de jugar con los bebés, sí está muy bien romperlos porque la maternidad es una forma de esclavitud. Y de hecho hay mujeres, yo conozco una feminista francesa contemporánea que escribió un texto en un libro, un ensayo, en 2010, justamente lo tituló El conflicto entre la mujer y la madre, la maternidad como nueva forma de esclavitud. Y la idea que ahí ella defiende es que si antes la esclavitud de las mujeres era a través de los hombres,
Ahora la esclavitud se transpoló, como que se da a través de los hijos. Y el libro, sorpresivamente, a pesar de que igual fue en 2010, como que el discurso no está tan fuerte como ahora, fue un bestseller tanto en Francia como en Estados Unidos y en España. Entonces, en ese sentido, quizás para uno puede ser absurdo y exagerado, pero yo creo que sí hay muchas personas que asumen que la película está diciendo la verdad. Hay también, yo creo que algo muy interesante de lo que decía Lucas es cómo se da ese contraste, que creo que es una idea que la película habría podido explotar mucho mejor, entre el mundo ideal de Barbie y el mundo real. Porque ahí es donde de pronto como que no, sí, no es tan claro qué es lo que están queriendo transmitir, pero sí creo que es una idea fuerte de la película, porque una de las críticas grandes que le hace el feminismo a Barbie es el hecho de que Barbie también transmitió como un modelo único de mujer. Entonces yo no sé hasta qué punto la película trataba de estar a favor del feminismo, pero al mismo tiempo quitándose de encima las críticas que le hace el feminismo, porque está toda esta parte estética en donde las feministas dicen que una mujer tiene que ser una Barbie para darle gusto al hombre, y eso es la expresión corpórea del patriarcado, y bueno, de ahí en adelante todo el discurso. Entonces no sé hasta qué punto la película también trataba como de estar de acuerdo con el feminismo, pero al mismo tiempo quitarse de encima las críticas y quizás mostrar algunos elementos pues que no tenían sentido dentro del mismo feminismo. Sí, pues ahí yo sí creo que, o sea, yo creo que de fondo, claramente la película es como Mattel, entonces se nota, pues a mi impresión, que están tratando de limpiar el nombre de la marca, pues por poder seguir vendiendo. Pero asimismo creo que digamos eso que tú señalas, que el feminismo está tan en contra de la maternidad en muchas ocasiones y todo esto, vuelve a mostrarme que la película no tiene un mensaje tan, tan como evidentemente feminista. Se me hace que tiene unas ideas mucho más mezcladas de lo que podría parecer. Digamos, al final, eso lo señala en un video que vi de Michael Knowles, uno de los de Daily Wire, que al final, cuando Barbie escoge irse al mundo real, no se va para volverse la gran exitosa en el mundo laboral, como podría como argumentar tantas veces el feminismo, que es lo que los hombres le quitan a las mujeres, esa oportunidad en el mundo laboral y el éxito y de todo esto, sino que se va, y la gran conclusión es que llega al ginecólogo, que si lo piensas un poco, el mensaje de fondo es que está buscando la maternidad, porque lo que no había en el mundo de Barbie, que sí hay en el mundo real, es la maternidad de las mujeres, porque la Barbie embarazada estaba descontinuada. Entonces creo que sí hay muchas ideas muy variadas, pero se me sigue haciendo muy curioso que creo que la mayor impresión, y digamos incluso a mí, la imagen que más me quedó dando vueltas en la cabeza de la película era el discurso del feminismo, como es esto y las mujeres nos tratan mal por esto y por esto, y como esa escena que van repitiendo y repitiendo para ir como deshipnotizando a cada Barbie, como que ese es el discurso que uno se queda un poco, pero el trasfondo de la película parece estar diciendo muchas otras cosas distintas. Digamos, sí, también lo mostraban con la Barbie descontinuada como algo que tocaba ignorar todo el tiempo para solamente mirar la perfección del mundo de Barbie, cuando claramente era un mundo disfuncional en el que los hombres terminaban degradados y emasculados hasta el punto de ser ineptos. Sí, a mí me llama mucho la atención eso, que al final Barbie decide irse al mundo patriarcal, ¿no? O sea, tanto criticaron que era un mundo ideal, que sí, mejor dicho, que el mundo de las Barbies era como el mundo ideal, casi que el paraíso para las feministas, ¿no? Porque creo que ahí se ve muy fuerte también esa división entre hombre y mujer. Y de hecho había una parte en un discurso que decían que la mujer no necesita del hombre para hacer las cosas, o sea, como que es mejor que estemos los dos sexos por separado, más o menos, ¿no? Y me parece muy curioso que al final ella decida irse al mundo real, o sea, como, no, en realidad prefiero estar en el patriarcado, supuestamente, que después de que tanto lo criticaron al final se siente más cómoda o decide ir e incorporarse a la sociedad, ¿no? Entonces sí, o sea, yo no sé si de verdad lo está haciendo de aposta, como que no se entiende bien
si realmente es que hay muchas contradicciones, o sea, faltó más profundidad en investigar el pensamiento feminista, o quiere dejar las dos, o sea, como las dos interpretaciones en las personas que ven la película. Como que sí es curioso ese tipo de decisiones que toma Barbie, ¿no? Pues de ese final que decía Lucas, como que también pienso, o yo lo vi un poco diferente. Yo lo que entendí al final de Barbie era que fue al ginecólogo más bien, porque no sé si vieron que varias veces en la película hacían como alusión, perdón, a que ellos no tenían sexo, o sea, que no tenían genitales. Entonces, no sé, lo que yo entendí era que iba a ir al ginecólogo a que le pusieran genitales. Fue lo que entendí, que también abre como otra cosa más grande y ya es toda esta parte de la ideología de género, ¿no? O sea, fue lo que yo vi con eso. Fue como, uy, pucha, lo remataron además con todo esto de que mujer no se sabe porque tú puedes ser mujer así no tengas tus genitales, porque Barbie era mujer y no tenía genitales de mujer, no sé, como que eso me llevó a mí a ese lado, aunque también sé que toda la película la estuve viendo desde esa perspectiva, tratando de ver esas partes feministas e ideológicas, ¿no? Sí, con respecto al final, yo de pronto no había pensado en lo que decía ahora María Paula de, bueno, a pesar de que Barbie critica tanto el mundo real patriarcal, pues termina decidiendo ir al mundo real, que es una cosa que la verdad yo no logro tampoco entender, porque incluso esa escena en donde ella sale con la creadora de Barbie, que es como un poco existencial y no sabe qué hacer con su vida, quizás también puede ser una crítica pues a la actualidad, ¿no? De cómo hay tantas personas sin rumbo. Pero más allá, pues además de eso, el tema del final a mí también me pareció que fue el remate porque eh, pues de pronto Lucas no sabe eso, pero es que cuando uno va al ginecólogo, generalmente es, bueno, ¿usted con qué planifica? ¿Cuáles anticonceptivos usa? Y si uno no planifica con nada ni utiliza ningún anticonceptivo, pues por lo menos a mí me ha pasado, no solo en el ginecólogo, sino en general cuando va uno al médico general, le hacen una cara de... Y entonces es que quiere tener hijos y no, no. Como que si es le empiezan a hacer a uno tantas preguntas de una manera tan incisiva que uno siente el ataque, y yo no sé hasta qué punto, por ejemplo, ese tema de que Barbie termina yendo al ginecólogo, hable un poco de eso, aunque yo pensaba ahora mientras los escuchaba que también se puede interpretar de nuevo como ese, cuando Barbie va al mundo real, pues descubre que ser mujer no es tan fácil como pareciera, porque yo también he visto que dentro del pensamiento feminista se critica mucho tanto el tema de la menstruación como tener que ir al ginecólogo porque es como una carga adicional que las mujeres tenemos y los hombres no. Que de todas maneras es otro punto muy criticable porque cada uno tiene sus órganos genitales y entonces cada uno tiene que tener un cuidado, pero el feminismo sí trata de mostrar que es como una suerte de desigualdad biológica inicial. No sé en qué medida, por ejemplo, ese que Barbie al final vaya al ginecólogo puede estar relacionado con eso, porque de entrada eh, pues ahí también hay muchas cuestiones, ¿no? De fondo de cómo la manera en la que la práctica ginecológica tendió a orientarse es también a querer resolverlo todo con anticonceptivos. Es decir, quiera uno o no planificar cualquier trastorno que pueda tener de su órgano reproductor. Yo he visto que en general los ginecólogos, y a partir de las experiencias de amigas y todo que he escuchado, en eso anticonceptivos. Y entonces, en ese sentido, yo creería que ahí de fondo también hay una idea, por ejemplo, del tema del control de la natalidad. Y eso también tiene su trasfondo ideológico. Entonces, otra vez ahí hay un espacio que de todas maneras termina siendo muy abierto a la interpretación, porque la perspectiva que nos mostraba Lucas, yo no la había pensado, de pronto porque también estaba viendo como con la misma mirada que María Paula, pero ahora que lo pienso, me dice, pues claro, también una mujer que quiere tener un hijo, pues lo que tiene que hacer es ir al ginecólogo para revisarse. Pero en ese sentido sí creo que de pronto se puede tratar, ahí hay otro tema y es como que el cuerpo de la mujer tiene ciertos cuidados que terminan siendo una carga que de pronto los hombres no tienen o los hombres no ven y pues se puede interpretar en esa medida de distintas maneras. Sí, pero yo ahí sí diría que
que con mayor razón esa escena no parece estar cargada como con esas ideas feministas, porque si el feminismo ve como todo ese lado de la menstruación y de tener que ir al ginecólogo como algo malo, no tendría mucho sentido que lo celebren, porque toda la energía que da la escena es de vamos, tú puedes, lo vas a lograr, y se ve que cuando llega el ginecólogo lo dice con una sonrisa en la cara. Sí, en ese sentido yo creo que la película sí busca plantearse en un punto medio, pero pues se me hace interesante justamente eso, que muestra las ideas como tan explícitamente del lado feminista. Yo creo que tendría sentido que lo que estuviera buscando la película es generar diálogo, porque también hace mucho el ridículo, hace mucho, digamos, hay cosas que no hay manera de que se fueran a pasar por debajo de la mesa sin una reacción, como digamos la escena en la que se están burlando todas las mujeres de los Kens, mientras que les cantan y ellas se sientan y los manipulan y no lo hacen discretamente, sino que lo hacen con todas las de la ley. No hay manera de que eso, de que se pueda hacer esa película con esa escena sin estar buscando picar, sin estar buscando un tipo de reacción, como que todo el mundo sabía que cualquier hombre que vea esa escena le va a doler, o sea, duele. No hay cómo no. Pero pues sí, están como esas ideas como intercaladas que yo al final de la película yo dije eso, como no sé muy bien ni qué sentir. O sea, sí, así tal cual. No, yo la verdad al final de la película yo sentía mucho enojo, debo decirlo que, bueno, un poco de confusión también y enojo. Yo tengo una hermanita de 7 años y mi papá la llevó a ver la película porque ella estaba que quería verla y bueno. Yo después le pregunté, después ella vio la película antes de que yo la hubiese visto y después le pregunté pues ella qué pensaba de la película. Y ella me miró como con una cara de, no, pues no sé, que el final fue chistoso. Y yo pensaba, yo estoy segura de que mi hermana ni siquiera entendió qué fue lo que pasó al final. Y de hecho, eso fue algo que a mí también me dejó pensando mucho, pues que al final era una película para un público muy amplio y de pronto nosotros podemos hacer este ejercicio de pensar qué cosas sí, qué cosas no, por ejemplo, la manera en la que lo ve Lucas ahora de, bueno, y es que al final es real que estaban apoyando a Barbie porque fue al ginecólogo y la aplaudían y ella estaba como, sí, estoy logrando algo. De pronto sí podría mostrar que no necesariamente pues es una crítica o un intento de mostrar esa parte feminista. También yo creo que ahí está, que uno en general en una película de Barbie esperaría un final feliz, rosado, pues toda la película fue muy rosada, pero me refiero más que todo a que ella terminara encontrando a un Ken de la vida real o algo por el estilo y tuvieran una Kelly o no sé. Pero optaron por mostrar un final en el que Barbie hacía algo súper cotidiano, que de pronto nunca sale en una película, que es ir al ginecólogo. Quizás ahí de pronto la orientación de la crítica iba como por otro lado, pero vuelvo al tema del sentimiento y es que pues al final la película sí pudo haber generado más que todo es confusión, porque en el fondo no se sabe para dónde va la crítica, trae muchas ideas y todas revueltas, lo que les decía ahora del público amplio, pero yo sentí enojo más que todo por una parte porque sí había escenas que ya me parecían exageradas, incluso creo que si yo fuese una feminista así súper, eh, no sé, pegada a la parte de la teoría, me daría un poco de rabia que hubiesen torcido la teoría de esa manera, porque así no es como el feminismo presenta el patriarcado. Pero adicionalmente, en general, me parece que la manera en la que tratan a los hombres es fatal. De hecho, yo le dije a mi novio que sí quería acompañarme a ver la película y él ya había visto muchos comentarios en redes y dijo, no, no, yo ni siquiera quiero que tú veas esa película porque no sé qué vas a pensar de mí después. Entonces sí creo que ahí el tema del hombre creo que sí es una constante como que se ve clara a lo largo de toda la película y la escena que dice Lucas de
que una se para y va con el otro, ay, no, a mí me pareció tenaz, sobre todo fue pensar, por ejemplo, que una niña como mi hermana había visto eso y ella crea que tenga ese poder, por decirlo de alguna manera, de manipular así a los hombres, o si no, todos los lugares comunes en los que caían, ¿no? De, ay, ayúdame a jugar golf, o, ay, necesito que me abras esto, como si los hombres fuesen una especie de cavernícolas que lo único que saben hacer es fuerza y ser bonitos y ya, también me parece que es una reducción ahí terrible. Pues no sé, yo no lo veo como una reducción, yo creo, a mí se me hizo que daba rabia porque era muy real. Son cosas que pasan, o sea, claramente de ambos lados. Los hombres muchas veces piensan que porque yo soy el macho, entonces yo lo voy a mostrar, y las mujeres muchas veces juegan el otro papel. Y al mismo tiempo ese es el tipo de mensaje mezclado que yo creo que muestra la película, que no me hace verla como una película súper feminista del todo, porque muestra como, hombre, a pesar de que las mujeres, o bueno, el feminismo habla tanto de este patriarcado y todo esto, acá están todas las herramientas que las mujeres saben y pueden usar y muchas veces usan. Pero sí, ahí mismo también en ese discurso habían partes es que no me acuerdo completamente, pero habían partes que las cosas que decían como para despertar a las Barbies ya eran tan ridículas como de hacer deportes, como, ay no, los hombres les gusta enseñarme a hacer deportes porque son mejores. Pues hombre, claro que los hombres son mejores, o sea, ¿qué se puede decir? ¿Qué se puede decir? Así es como funciona. Pero sí, no sé, creo que es un mensaje ahí muy mezclado, muy mezclado. O sea, yo esa parte no me ofendí como porque la película me presentara como parte de los hombres idiotas, sino que era más como, hombre, esto sí pasa. Sí hay muchas mujeres que hacen las cosas así como hay muchos hombres idiotas que hacen las cosas muy también. Pero sí, al mismo tiempo, creo que este man Michael Knowles que les digo de Daily Wire en el video también habla de ese papel de Ken, y él señala que en realidad pues para él dice que la película es muy de derecho, que es muy antifeminismo, y él va señalando cada uno de los puntos, y se me hizo pues bien interesante, digamos, él dice que lo que están mostrando con el Ken, siendo así como, no puedo decir esa palabra, como tontito, como castrado, por así decirlo, en realidad está mostrando el resultado en los hombres de lo que es esa utopía feminista. O sea, en qué tipo de hombres va a resultar un mundo en el que los hombres no pueden hacer lo que los hombres hacen. Pues en un montón de manes que no solo no hacen nada, sino que no le gustan a las mujeres, porque a Barbie no le interesa, ni siquiera le pone atención. Y al final le dice, como, no, tú tienes que encontrarte a ti mismo. O sea, la conclusión no es, ahora me quedo contigo porque no hay nada ahí que querer. Y también, digamos, en la escena que tú mencionas de la creadora esta original de Barbie, ahí él también menciona que es una escena que en realidad presenta el argumento, pues, antifeminista de que en realidad las mujeres tienen mucho más poder de lo que parecen, que es justamente el argumento en contra del patriarcado. Puede que las mujeres no estén en las posiciones de poder, no están en la junta directiva con Will Ferrell, con todos esos payasos, que no hacían nada en realidad, sino que la creadora de Barbie es una mujer, la que está detrás de todo es una mujer. Y ella dice, y Barbie le dice, ay, sí hay mujeres que trabajan acá, y ella le dice, las mujeres hacemos mucho más que trabajar acá. Entonces sí hay como muchas ideas muy entremezcladas, pero sí es muy interesante que parecería ser que todas las ideas que van en contra del feminismo son las que van subliminalmente, mientras que todas las feministas van de cara. Sí, a mí sí me parece, o sea, por ejemplo, eso que dices me parece interesante porque sí, si uno ya lo ve del otro lado, sí se da cuenta que hay muchas cosas que, pues que al revés, están es burlando de pensar ese tipo de cosas, ¿no? Como que el hombre es el que controla todo cuando detrás de todo está la mujer controlando al hombre, ¿no? O sea, como que en ciertas cosas. Algo que sí vi como muy fuerte es la parte del no admirar al hombre, pero de pronto es eso mismo que estás diciendo tú, Luke, en el sentido de que al volver un mundo como tan solo de mujeres, pues ya no hay, o sea, ya uno no tiene que admirarle al hombre, ¿no? Como que, pero este man, no hay nada que yo quisiera de esa persona. Y creo que esa escena en donde las mujeres van cantándolos y bueno, los van dejando ahí, siento que muestra un poco eso, ¿no? Como que los usan y como que no los admiran, es como una manera de burlarse de eso, derecho de admirar al hombre, porque se hacen las que están admirándolo, se quedan así, súper, así como si los admiraran, pero en el fondo no les interesa, ¿no? Como que,
y se van y van es como jugando con ellos. Y ahí va otra parte que me pareció súper contradictoria pues, con el pensamiento feminista, y es que las feministas están un poco con la liberación sexual, ¿no? Entonces como que ellas no quieren el compromiso, nada serio, nada del matrimonio, pero hay una parte, una escena, que no sé si ustedes se acuerdan, que llega Barbie como a hablar con Ken y Ken le dice a ella como que, o sea, le puso un nombre así como que ella era más o menos como fue que le dijo, como su pareja del momento, algo así, pero no le, o sea, no le puso como que era la novia ni nada así, sino que, no sé si se acuerdan la palabra que usó. Le hice como novia distante de poco compromiso, pero a largo tiempo, ¿no? Ven así. Eso. Y ella se pone brava, ¿no? Es como, no, ¿cómo así que yo no soy eso para ti? Entonces, ahí también me pareció contradictorio porque en ese momento se veía como que Barbie quería el título de, pues, de novia o de esposa, o sea, como un título oficial, pero digamos que el feminismo busca un poco lo contrario, ¿no? Es como, no, no, acá no queremos eso, o sea, no queremos estar comprometidas, sino poder tener esa libertad sexual, ¿no? No sé, Gaby, ¿tú qué piensas de ese aspecto? Porque sí me llamó mucho la atención esa escena. Sí, a mí también me pareció muy chistosa y yo sentí que fue también una crítica un poco a la manera en la que nos relacionamos hoy en día. Esa misma relación que no tiene compromiso porque si era algo así, por ejemplo, a larga distancia y hoy en día mucha gente cree que puede construir una relación a larga distancia y pues bueno, no sé, hay casos se han visto, pero en general es muy complejo, ¿no? Tratar de mantener una relación así. Y la parte de sin compromiso, bueno, el nombre sí era muy chistoso y yo creo que sí podía ser una crítica a la manera en la que nos relacionamos hoy en día. Y creo que eso sí es algo muy, muy rescatable en general de la película porque de todos modos muestra pues la división que termina viendo justamente por ese mundo, o bueno, al menos la idea de un mundo gobernado únicamente por las mujeres. Yo no había pensado, por ejemplo, esa perspectiva que nos compartía Lucas, de que al final la película lo que está mostrando es el producto de el mundo gobernado por las mujeres y cómo estos hombres son, pues están idiotizados. Algo que a mí me llamó mucho la atención, por ejemplo, fue que los que no tenían casa. Yo después me puse a pensar cómo así, entonces dónde dormían, se quedaban en la playa, qué hacían, porque casi que es como si estuvieran diciendo, no, pues no son personas, sino únicamente lo que hacen es estar ahí detrás de las mujeres y pues ahí yo debo decir algo y es que muchas veces el feminismo asume como si las mujeres fuésemos perfectas o ya de entrada princesas que todo se nos debe dar y el mundo no lo debe todo, pero al final lo que la película está mostrando sí es pues que tampoco somos tan así y en efecto nosotros tenemos un poder oculto, por ejemplo, emocionalmente, así como decía Lucas, físicamente los hombres son superiores a nosotras y seguramente les va mucho mejor en los deportes, emocionalmente de pronto nosotras tenemos mucha más habilidad y lo que muestra ahí la película es cómo las mujeres tenemos esa capacidad de manipular para tornar las cosas hacia nosotras. Y pensaba ahora eh, que hablaban de que en efecto sí, esos ejemplos que daban en la película sí se dan en la vida real. Mi hermano me contaba que él fue a ver la película con unas amigas y una de las amigas decía, no sé si se acuerdan que hay una escena en la que para sacar a una de las Barbies, otra Barbie llega y habla con un Ken y le dice que nunca ha visto El Padrino. Y él le dice, ay, sí, vamos a verlo y ven, te siento a explicártelo. Y la amiga de mi hermano decía, a mí eso me pasó en la vida real. O sea, en verdad yo salí con un chico que cuando le dije que no me había visto El Padrino me dijo, ¿cómo así? No, vamos a verla toda y te la explico, no te preocupes. Entonces, como en realidad sí, sí pasa. Es decir, ahí es donde no está tan claro la película hasta qué punto trata de transmitir una idea o busca hacer una crítica. Y por ejemplo, el hecho de que a mí también me llamó mucho la atención, el hecho de que Barbie nunca se enamorara de Ken, que también puede ser otro tema preocupante muy relacionado con lo que habla ahora María Paula de la admiración, pues porque al final el mismo mundo de las mujeres, en la línea de como de la perspectiva que mostraba Lucas, un mundo hecho solo por mujeres, los hombres dejan de ser admirables y al final pues Barbie en últimas tampoco se siente sí, como llamada a construir una relación con él.
Pienso que de pronto también ahí puede haber otra perspectiva, otro lado, y es la idea de que toda Barbie para ser feliz tiene que tener su Ken, como si la felicidad estuviera puesta únicamente en un hombre o en una mujer, que de pronto puede ser otra manera de interpretarla. Yo creo que en todas las partes siempre hay cosas que tienen verdad, que tienen razón, ¿no? No puede uno llegar a decir todo lo que dicen las feministas está súper mal, porque no creo, pero, y creo que aquí en esta película sí se alcanza a ver un poco eso, o sea, como que hay algunas cosas que sí tienen razón y que son ciertas. Por ejemplo, ese tipo de cosas que hablábamos de manipular. Es cierto que las mujeres manipulan, o sea, eso sí, no podemos decir que no, y creo que todas en algún momento llegamos a hacer algo así, o por lo menos yo digo que yo lo he hecho. O sea, uno de alguna manera ha caído en esa trampa de que se da cuenta que esa es una manera de poder obtener ciertas cosas que uno quiere, ¿no? Entonces yo pienso que también eso es valioso, como también darse cuenta que aunque hay unas cosas muy dañinas del feminismo, también hay otras que uno tiene que lograr, como, y así como dice la escritura, como examinados todo y quedados con lo bueno, ¿no? Como que hay cosas que hay que coger, la verdad, pues la verdad tiene que aceptarse, por más de que a uno de pronto no le guste decir, uy, sí, yo soy así, yo he sido manipuladora, yo esto, o también la parte del Ken. Yo sí he sentido esa necesidad de que si la única manera de yo ser feliz es teniendo a un hombre al lado. Y ese concepto también está mal, porque obviamente eso no da la felicidad ni da como el sentido de la vida, ¿no? Que también creo que esa película sí es muy, lo que tú decías al principio, un poco existencialista y bueno, ese era otro punto que quería hablar, pero si quieren hablemos de esto, ya les digo el siguiente que me parece también súper fuerte de la película. No sé, ¿qué piensan ustedes de esa parte? Sí, ¿no? Yo diría también eso, como que creo que la película es valiosa en ese sentido en el que presentan las ideas y creo que tampoco hay que descartar como todas las ideas del feminismo, digamos, en la parte que llega a las empresas y están llenas de hombres, sí llenas una exageración, pero también es verdad que existen barreras, existen como sesgos y existen como personas con ese pensamiento retrógrado que sí muchas veces descartan a las mujeres en ciertas posiciones sencillamente por el hecho de ser mujer. Digamos, yo no creo en la igualdad de resultados, pero sí creo en la igualdad de oportunidades. Creo que eso es algo que no se puede perder de vista como al momento de discernir entre las ideas como feministas. Creo que yo lo que pienso del feminismo muchas veces es que a veces se va tan allá que genera una reacción también exagerada. Entonces, como que muchas de las ideas que son muy valiosas se terminan perdiendo en todo ese tumulto de rabia, yo lo diría. Pero creo que hay muchas cosas muy válidas, creo que sí hay, o sea, somos humanos, errores hay por todas partes. Sí, yo la verdad ahora escuchándolos me da la impresión de que también depende mucho de cómo vea uno la película, porque la verdad, como tal cual como lo decían ahora, una persona que esté muy metida en ese tema del feminismo y de pronto se sienta identificada con, por ejemplo, los discursos de deshipnotización o cualquier otra situación que habrá visto la película, probablemente sí se va a quedar más con esa interpretación a favor del feminismo. Y la película, en efecto, no se puede ver quizás de una manera tan superficial, de pronto sí pensar, bueno, ¿qué otra cosa pudieron haber estado transmitiendo? Porque, pues al final creo que algo que sí buscaba la película era de pronto lo que decíamos ahora de no solo limpiar el nombre de Mattel, sino también transmitir algo más profundo, porque en general Barbie se ve como algo, pues un personaje muy superficial. Cuando uno piensa en una Barbie, solo piensa en alguien que está bonito y tal cual como toda la película, ¿no? Porque pues las personas que saben más de eso seguramente podrán hablar más, pero los escenarios, el vestuario, habían una cantidad de cosas que fueron impecables y visualmente también muy bellas. Y en ese sentido yo rescataría con respecto a lo que decía ahora María Paula de como ese toque más existencialista, por ejemplo, que
pues Barbie empezara a tener desperfectos. Digamos, a mí me dio mucha risa cuando los pies dejaron de estar empinados y luego ella hace el comentario usando en el mundo real los tacones. Si yo tuviera los pies así planos, nunca usaría tacones. Y entonces creo que eso es algo que todas las mujeres en general pensamos porque usar tacones cansa un montón. Em, por ejemplo, la celulitis, a mí me llamó mucho la atención porque es raro una película en donde se hable como de ese tipo de cosas que son quizás tan de nosotras las mujeres, pero que como el ir al ginecólogo, que uno es como, ay, toca ir al ginecólogo, o el tema de la celulitis, que es algo en lo que uno se fija y de pronto sí es mostrar ese otro lado, pues que no tenemos, no hay como una búsqueda de perfección. Y en esa misma vía, el hecho de que Barbie tuviera ideas sobre la muerte y eso fuera lo que empezara a cambiar todo su mundo perfecto, a mí eso sí me llamó muchísimo la atención, me pareció muy interesante. Y otra cosa, pues que de pronto también, no sé ustedes qué comentario tengan al respecto, cuando mostraron la Barbie deprimida, ay no, yo ahí sí me morí de la risa cuando dijeron, y entonces va a ver por séptima vez Orgullo y Prejuicio, porque yo tengo que decir que cuando he estado triste me he visto Orgullo y Prejuicio y he llorado mientras como. Entonces creo que es un poco un lugar común, pero sí está expresando algo importante también de la sociedad y como tristemente, hoy una manera de mostrar qué es lo que le pasa a una mujer sea justamente una Barbie deprimida. No sé al respecto ustedes qué piensan. Pues ese punto de la muerte era justo lo que quería como que tocáramos, porque me pareció muy, sí, o sea, muy impactante que en esa película apareciera algo así. O sea, bueno, al principio estaba como el susto de que ella se dio cuenta que se podía morir, ¿no? Y que qué iba a pasar. Y como, fue, pucha, y ahora, que es un poco también lo que uno empieza a descubrir como ser humano, de, uy, o sea, yo me puedo morir, ¿no? Y eso empieza como a generar un montón de angustias, pero al final como que ellos cerraban o concluían esa parte de que lo mejor es no pensar en eso, o sea, como que al final lo mejor es no pensar, disfrutar lo que tenemos acá, porque cuando nos morimos, ¿sí? O sea, como que no hay nada más después de la muerte. Sentí que se dejó ese mensaje también como, no explícitamente, pero sí lo fueron como dejando a lo largo de la película y hubo una escena que no recuerdo bien cómo fue la frase, pero sí estaba como insinuando que hasta ahí era, o sea, que después de la muerte no había nada. Entonces también que como, uy, o sea, también filosóficamente tiene una postura fuerte con respecto a, sí, a la vida después de la muerte, a para qué se vive, cuál es el sentido de la vida acá, ¿no? Eso me llamó mucho la atención, no sé si ustedes vieron algo o se dieron cuenta de ese aspecto. Pues ahí yo pienso, por una parte, el tema de que también es interesante que ellos no envejecen. Y entonces en este sentido, no sé si se acuerdan una escena en la que al principio cuando Barbie llega al mundo real y se sienta en una parada de bus y hay una señora ya ancianita y ella le dice que es muy bella. Yo pienso que esa es una idea de pronto rescatable, porque hoy en día vivimos en una cultura en la que generalmente tendemos a dejar de lado ese tema de la vejez, todos vamos a ser siempre jóvenes y las personas mayores muchas veces quedan de lado, pero yo no había pensado en lo que decía María Paula de cómo la muerte es vista de una manera tan negativa. Aún así creo que es muy positivo que se haya hablado de la muerte y cómo la muerte en últimas es lo que hace que el mundo sea más real o al menos le da un sentido distinto a todo. Sin embargo, pues en efecto hay una idea de que no, si no hay una trascendencia. De entrada, por ejemplo, que la creadora estuviera ahí en el edificio, en una parte como en un cuarto, que era el cuarto de, no se sabe si el más allá o el más acá o qué, y luego apareciera en esta parte blanca, pues habla, pues se podría interpretar incluso muy desde este pensamiento más existencialista en el que el sentido de la vida lo doy yo mismo y no tiene una realidad como más profunda, más de fondo. Pues a mí no sé, no me dejó mucho, o sea, me pareció chévere, muy interesante como que el hecho, o sea, que el mundo se le empezara a caer encima cuando empezaba a pensar, bien sea o sea, sí de la muerte, pero sobre todo el hecho de que empieza a pensar. Es como, eso es lo que le tumba todas las ideas que no tienen mucho sentido.
sí, me parece chévere e interesante que fuera como, ¿qué pasa si me muero? Y eso es como el despertar. Y es curioso porque ahí mismo ponen como la idea de Matrix, que le toca escoger la pastilla, pues en el tacón o el otro. Creo que sí hay alusiones, pero pues no sé, a mi parecer solamente quedó muy ambiguo, como que no dijeron mucho al respecto, no me quedó ninguna idea muy como, como ningún mensaje como esto es lo que piensa la película acerca de que hay que pensar acerca de la muerte, sino como que lo plantearon, nunca lo respondieron, hasta ciertos puntos se me hace bien porque no sé qué haría una película de Barbie para responder una pregunta así, la verdad, pero sí, no sé, no me quedo, digamos, no sé a qué escena te refieres con que hayan dejado así una frase como insinuando que no había una trascendencia, pero sí, sí, entonces yo solo sentí que no quedó respondido, o sea, no dejaron una respuesta, que, bueno, podría ser como de ese lado que tú dices, que están insinuando que no hay una razón para pensarlo, o podría también ser solamente dejárselo al público pensar, porque sí es una pregunta que queda bien planteada, no está muy escondida. Sí, y digamos, para una pregunta que yo les haría, pues ya después de verla, de analizar un poquito la película, ¿ustedes recomendarían que, que las personas vieran la película? ¿No la recomendarían? ¿Y por qué? Pues, por ejemplo, yo a una amiga sí se la recomendé, solo porque yo sé que ella ah, repite mucho una frase de que no le gusta pensar, no le gusta hacer como darle muchas vueltas a la cabeza porque así se enreda mucho y no sé qué, entonces yo le dije como, me recordó, me recordó a ti. Entonces, sí, no sé, creo que sí es valioso vérsela, pero creo que es bueno como tener ambos puntos de vista en mente, porque digamos, yo cuando me la vi, el golpe inicial fue muy, ay, ya era un patriarcado, ya me sé, pero apenas era un patriarcado, dije, ay, bueno, hagan lo que quieran. Así como que igual me quedo con los chistes y me divierto viéndola y pues ya. Pero creo que también puede pasar lo contrario, que uno va como muy, sí, esta película es feminismo, digamos, escuché muchas amigas que salieron diciendo como, uy, sí, en especial los hombres creo que deberían escuchar esta película, o veo en Twitter que la gente dice como, uy, el hecho de que los hombres no hayan entendido el mensaje de la película significa que el mensaje era muy inteligente y yo no sé qué, es como, ustedes no entendieron, la verdad, yo no entendí, yo creo que ellos tampoco, pero creo que yo sí la recomendaría, no tanto para niños, no le veo, no le veo la idea de que sea una película de niños. Yo, curiosamente nunca la pensé como una película de niños, ni siquiera cuando estaba viendo los trailers ni nada, simplemente como por el reparto y por la directora, como que siempre la vi como algo un poco más, como, sí, de grande supongo. Mm, pero sí, sí creo que vale la pena verla, así sea para esto, para analizarla y como para hablar al respecto. Creo que también puede ser interesante para discutir con alguien como con la perspectiva contraria. Sí, yo también concuerdo con Lucas en que no la recomendaría para que la vean los niños porque el mensaje sí es muy confuso y en el fondo uno no sabe con qué ideas se van a quedar ellos. Pues por eso fue que me llamó mucho la atención que digamos que las edades para las que estaba disponible fueran tan, sí, tan amplias. Em, pero sí creo que también debería verse con esa perspectiva crítica, no solo sentarse ahí a decir, sí, el mensaje es feminismo y listo, sino, por ejemplo, el ejercicio que hicimos hoy, de ver, hay cosas que yo no había pensado y en efecto creo que la película tiene pues muchos más elementos a analizar y transmite varias ideas. Y pues al final creo que sí, en algunos aspectos deja espacio como a la confusión, pero también es bueno pues poder tener distintas interpretaciones. Sí, sí, a mí me pareció chévere. O sea, yo al principio como que no quería verla porque decía como, "Ay, es que yo no quiero apoyar esto". O sea, como que sé que esta cultura está súper progre, todo, por todos lados te buscan llenar la mente de eso, ¿no? Yo decía, no quiero apoyar esto. Pero después cuando la fui a ver, como que cambió
no tanto que sí creo que igual tiene sus mensajes, como estamos hablando durante, o sea, no digo que sea totalmente súper educativa, ¿no? Creo que sí toca mirarla con un pensamiento crítico y creo que ahí es cuando le veo como el valor a la película y el verla. El hecho de uno poder salir y conversar de esto, o sea, esta película sí genera mucha conversación, porque hay muchas cosas que son tan chocantes para todas las personas, o sea, para el que está por un lado como el que está por el otro, que creo que si uno la va a ver con ese pensamiento de después poder hablar con los amigos o con la gente que uno comparte, mira, esto me pareció la película, le vi esto bueno, le vi esto malo, y un poco lo que estamos haciendo acá, creo que sí valdría la pena para eso. Y algo que yo vi, de hecho, un video de Agustín Laje que él analiza Barbie, pues él obviamente sí le ve como toda la parte filosófica y bueno, él la mira muy por el lado feminista, pero él dijo algo que me parece muy valioso para los niños y es como, él decía, mucha gente me pregunta que si está bien irse a ver Barbie con los hijos y que él lo que les decía es como, miren, o sea, yo lo que les digo es que si ella insiste, si usted se lo prohíbe, de pronto le va a generar más ganas y más como deseo de verla. Lo que él recomendaba, y yo creo que también me parece chévere, es que si los papás quieren, la vean con ellos y la comenten. O sea, no dejen eso así, porque si dejan eso así que el niño la vio y se rieron un rato y ya, yo sí creo que va a dejar como muchas cucarachas en la cabeza de las niñas y de los niños. Si no hay un adulto que les explique qué cosas de eso son buenas y qué cosas de esas no son reales, porque si un niño va a llegar a muchas conclusiones de pronto muy confusas, ¿no? De lo que vio. Entonces yo digamos que la recomendaría ver, pero en compañía de un adulto, porque sí creo que no es una película para niños, de que se llame Barbie la película, no es infantil realmente. Pues como todas las películas, la verdad. Creo que esa es la forma de que los niños vean películas de una forma sana, pero sí. Sí, me parece que también como el hecho de que la película trata todos esos temas de una forma tan ligera y digamos como de forma comédica ayuda como a que sea más fácil y como más llevadero poder sacar esos temas a conversar con amigos. Si esa era la intención, bien hecha la película. Sí, creo que son temas que uno a veces cuesta mucho hablarlos, pero digamos que la excusa de la película sirve para hablarlos, ¿no? Entonces en ese punto me parece que sí es bueno. Bueno, listo, ¿no? Pues no sé si tienen alguna idea más como para cerrar, o hasta ahí creen que... No, pues yo creo que en general ahí tocamos todos los temas. ¿Sí? Sí, yo también. Bueno, listo, ¿no? Pues más que todo este video y los invito a todos los que nos siguen en el canal que lo vean. Yo creo que es para ver esas versiones, porque creo que aquí cada uno pudo ver diferentes cosas de una misma película y esa es la idea. O sea, aquí la idea no es, pues no somos expertos en feminismo para venir a darles todas las razones de por qué esto está apoyando el feminismo. Hay otros canales que les pueden dar esa información, pero creo que aquí era más el ver qué sentimos cada uno de nosotros viendo la película y qué cosas tienen de buenas, qué cosas tienen de malas y qué cosas son muy contradictorias a lo que se planteaba en un principio o a lo que se está comentando en los diferentes medios y redes, ¿no? Entonces, pues muchas gracias. Gracias, Gaby, gracias, Lucas, por estar aquí. Y bueno, que lo compartan con todos sus amigos y esperemos que esto, por lo menos, sí deje ese cuestionamiento en las personas, ¿no? Sí, muchísimas gracias por la invitación y pues bueno, yo la verdad sí quería un espacio así porque salí de la película pensando muchas cosas y hablé con algunas personas, pero me parece muy valioso poder como completar un poco más el panorama y a lo mejor yo creo que uno la vuelve a ver una segunda vez y seguramente verá ahí más cosas para conversar. Sí, muchas gracias por la invitación y a ti, Gaby, por el tiempo, la conversación. Hola, si te gustó el video no te olvides de suscribirte. Toca la campanita, compártelo con tus amigos y dale like.